La situación geográfica y las buenas condiciones fluvial-marítimas de esta ciudad posibilitaron la aparición de múltiples pueblos a lo largo de la historia. La ciudad estaba situada entre la confluencia de dos ríos, el Odiel y el Tinto, que la abrían al océano Atlántico, y rodeada de cabezos que sirvieron como fortaleza natural a lo largo de la historia. Los orígenes de la ciudad se remontan entre el cuarto al tercer milenio a.C., en el periodo del Neolítico de la prehistoria. Su asentamiento se situó en la zona norte de la ciudad, en un lugar conocido como el Seminario de la Orden, y tenía una extensión de 23 hectáreas, mucho mayor que el barrio obrero de Reina Victoria, y hasta hoy se conoce como el poblado más antiguo de Occidente. El poblado cumplía múltiples funciones de trabajo, descanso y consumo, con espacios de almacenamiento o de eliminación de desechos, y hasta usos funerarios. En este contexto se encontraron un conjunto de 29 ídolos que han sido considerados un hallazgo arqueológico excepcional de la prehistoria andaluza. A finales del siglo IX a.C., Onuba estaba ocupada por los tartesos, un pueblo indígena surgido al suroeste de la península. Mientras estuvieron asentados en la ciudad, Huelva comienza a recibir constantes influencias orientales, entre ellos los fenicios, que venían atraídos por la riqueza metalúrgica y por la situación estratégica. La relación entre ambos pueblos, tartesos y fenicios, generó una comunidad mixta, alcanzando Onuba tal repercusión económica que consiguió atraer a poblaciones del entorno y nuevos contingentes orientales, como los griegos, que mantuvieron sus relaciones comerciales hasta finales del siglo VI a.C. Así pues, Huelva experimenta un gran desarrollo económico y urbanístico durante este periodo, extendiéndose por las laderas de Los Cabezos y acercándose progresivamente a la orilla del Odiel. Finalmente, la desaparición de los griegos provocó la decadencia de Tartesos en el siglo V a.C. Con la romanización de la ciudad, Onuba se convierte en una de las principales ciudades localizadas en la periferia occidental de la Bética, con una situación estratégica. Estaba compuesta por una importante estructura urbana en la que se han hallado factorías de salazones, industrias almacenes, necrópolis, domésticos, etc. La mayor parte de sus asentamientos estaba situado en la parte alta del casco histórico de la ciudad y las factorías se encontraban en una parte intermedia. Tras el periodo de romanización, Huelva es ocupada por los visigodos y se conocía con el nombre de Huelva, persistiendo la mayor importancia de Niebla y Lepra, que llegó a tener un arzobispado. Después es conquistado por los musulmanes a principios del siglo VIII d.C., estableciéndose dos núcleos de población: Huelva, correspondiente con la ciudad actual, y Saltís, la isla de Saltís, cada una protegida por su fortaleza. A partir de este periodo se construye la ciudad actual sobre otra existente bajo sus cimientos, y siempre fuera de Los Cabezos. Sus límites iban desde la avenida Italia a la avenida Alemania. El núcleo de la villa era el castillo, situado en el Cabezo de San Pedro, el único que tuvo ocupación. Tras la reconquista cristiana de la ciudad en 1262, Huelva se convierte en un concejo de realengo en 1268, aunque esta situación no durará mucho. En 1283, Huelva dejaría de ser realengo para verse inmersa en un proceso de señorialización, que no culminaría hasta mediados del siglo XV, cuando pasará a manos de los duques de Medina Sidonia, que serán los señores de la ciudad, hasta finales del siglo XVIII. A finales del siglo XV, Huelva se convierte en protagonista de la más importante gesta de la historia, el descubrimiento de América, ya que Colón parte el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos de la Frontera hasta llegar el 12 de octubre al Nuevo Mundo. No obstante, y a pesar de su protagonismo, Huelva quedará desplazada del tráfico de América en favor de Sevilla y Cádiz en el siglo XVI. Además de esto, Huelva vivirá una gran crisis demográfica por las migraciones hacia América, los ataques de los piratas berberiscos o la aparición de la peste negra. En 1755 se produce el histórico terremoto de Lisboa, que arrasará la costa onubense dejando afectado a la mayor parte de los edificios. El castillo de San Pedro terminará por desaparecer. Entrado el siglo XIX, la ciudad pasa a manos de la corona española. En 1823 se realizaría la división por provincias y 10 años más tarde Huelva es elegida como la capital de la provincia. Ya en la década de los 70 de este siglo, Huelva pasa de ser una pequeña ciudad pesquera a una ciudad inglesa, viéndose inmersa
y la segunda revolución industrial, con la compra de las minas de la provincia por parte de los británicos y otros empresarios extranjeros. Por su situación estratégica abierta al Océano Atlántico, Huelva es elegida como lugar de industrialización del mineral que llegaba a la capital a través de ferrocarriles por los cerros ferroviarios, construidos para esta operación al sur de la ciudad. Con la construcción del muelle se transportaba el mineral hacia los barcos que los portaban hacia afuera. Huelva experimenta el mayor desarrollo económico y urbanístico hasta el momento. Se crean nuevos barrios para alojar a los inmigrantes que venían a trabajar, como la barriada de Villaplana, El Polvorín, Higueral, Tres Ventanas, Molinos de la Vega, Adoratrices, etc., creciendo la ciudad hacia el norte, ya que el cerro ferroviario imposibilitaba el crecimiento hacia la ría. Los británicos construyen numerosos edificios como el Hotel Colón, primer hotel de lujo de España y el primero que incorporó agua corriente en las habitaciones, el edificio de correos para enviar telegramas, las estaciones de tren de Sevilla y Zafra o el barrio de Reina Victoria, entre otras edificaciones. Por otra parte, aparece la élite burguesa española que se va a ver favorecida por el negocio en torno a los minerales y la cual se encargará de levantar los principales edificios de arquitectura pública y doméstica, produciéndose un proceso de modernización en la urbanización. El siguiente periodo importante en la historia de Huelva viene marcado por la instalación del polo químico en los años 60 del siglo XX, durante la dictadura militar. Con la llegada de un gran número de migrantes para trabajar en estas instalaciones se origina multitud de barriadas con el primer Plan General de Urbanismo. Se crean las barriadas de la Orden, Santa Marta, El Torrejón, La Hispanidad, Pérez Cubilla o Los Rosales, entre otras, experimentando Huelva un gran desarrollo económico y configurando en gran medida la ciudad que actualmente conocemos.